Hola a todos, bienvenidos a nuestro tutorial sobre formato condicional en Excel usando Excel 2010. Primero que nada, ¿qué es formato condicional? Bueno, lo encontramos en la página Excel, en el label inicio, en este botón. Este botón es el de formato condicional. ¿Y qué es formato condicional? Según Excel dice, resalta celdas interesantes, enfatiza valores poco usuales y visualiza datos usando barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos basados en criterios. Pocas palabras, ¿qué es formato condicional? Es darle un formato a las celdas dependiendo su valor. Pero le damos a este formato previamente para darle a todo un rango, etcétera, etcétera. La mejor forma de aprender es aplicando, entonces empecemos. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer? Queremos señalar, darle un formato a las celdas entre los números 0 y 10, por ejemplo, de esta columna. ¿Cómo lo haremos? Seleccionamos la columna, las celdas que queremos darle un formato, nos vamos a formato condicional, le ponemos en nueva regla, y aquí nos va a salir esta pantallita donde pueden ver que tenemos varios criterios o varias formas de aplicar en formato condicional. Vamos a ir aprendiendo varias de estas, las básicas. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros queremos hacer que entre el 0 y el 10 me rellene la celda donde se encuentra ese número. ¿Okay? ¿Cómo lo haremos? Por ejemplo, puedo decir en este que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Okay? Podemos ver como aquí, si le picamos, nos sale valor de la celda, texto específico, fecha, celdas en blanco, sin espacios en blanco, errores, sin errores. Podemos ir aplicando cada una de estas que nos apetezca. Ahorita vamos a ir por el valor de la celda. Y queremos que nos rellene las celdas que estén entre el 0 y el 10. ¿Correcto? Nos vamos a formato. Y aquí podemos aplicarle el formato que queramos. Por ejemplo, queremos que nos las resalte en amarillo. Le damos en aceptar, le damos en aceptar. Y podemos ver cómo todas las celdas que tienen un valor entre 0 y 10 me las va a rellenar en amarillo. Las que están por encima no lo van a hacer. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo cambio una celda después de haber hecho el formato condicional? Este 7 yo lo cambio a 20. Veremos cómo, al movernos, se le quita el formato condicional a esta celda, ya que ya no pertenece al rango que nosotros habíamos puesto. Al igual que si yo agarro esta y lo pongo con un valor, con el rango que habíamos puesto, por ejemplo 8, vemos cómo a esta celda le da formato. ¿Correcto? Lo mismo podemos hacer con varias cosas. Por ejemplo, en esta fila de columna nosotros pusimos sí o no. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que las palabras, las celdas que contengan la palabra sí, nos salgan en verde. Las que contengan el no, nos salgan en rojo. ¿Cómo hacemos esto? Al igual, seleccionamos las celdas que queremos, le damos en formato condicional, nueva regla, ¿okay? Y otra vez, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Queremos que las celdas que contengan el sí se pongan en verde y las que contengan el no se pongan en rojo. Aquí nos vamos a ir a donde dice texto específico, que contiene, que no contiene, que empieza por o termina por. Nosotros queremos que contiene. Los que contienen la palabra sí, queremos que se rellenen en verde. Y fíjense cómo todas las sí se ponen en verde. Ahora, para hacer el no, hacemos exactamente lo mismo. Seleccionamos formato condicional, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan texto específico, la palabra no. Formato, queremos que se muestren en rojo. Aceptar, le damos en aceptar y vemos cómo ya están en rojo. Si se dieron cuenta, yo también seleccioné estas pequeñas celdas aquí abajo que no contienen nada. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar celdas vacías y en un futuro, cuando yo le aplique un valor, también van a
va a aplicarse esta regla que ya habíamos puesto. Por ejemplo, si yo en esta celda le pongo un no, al darle enter, veremos que ahí se pone en rojo. Al igual que si yo pongo sí, no. ¿Correcto? Entonces esto nos sirve mucho para cuando vamos a hacer tablas o tenemos tablas que se van a ir actualizando diariamente. Podemos darle formato a varias celdas para que en un futuro, en el momento que vayamos llenando esta tabla, se vaya dando este formato condicional. ¿Cómo administramos el formato? ¿Cómo si nos equivocamos o metimos algún error o queremos cambiar los colores? ¿Cómo lo hacemos para no borrarlo y volverlo a poner? Es muy sencillo. Seleccionamos las celdas, nos vamos a formato condicional y aquí tenemos un texto que dice administrar reglas. Nos metemos en este botón y podemos ver aquí todas las reglas que tienen estas celdas. Por ejemplo, el valor de celda que contiene no se va a poner rojo. Y aquí podemos ver el rango de celdas en el que se está aplicando. Y el valor de celda que contenga la palabra sí se va a poner verde. Y el formato. Si nosotros le damos doble clic en cualquiera de estas dos reglas, vamos a poder modificarla. Por ejemplo, quiero que en vez de que sea rojo sea azul. Le damos a aceptar, aceptar. Aquí ya vemos que se cambió a azul en vez de rojo. Le damos en aceptar. Y también en nuestra misma tabla se queda. Si yo cambio un sí a un no, vemos que se cambia también su valor, su formato de la celda. ¿Correcto? Ahora, otro tipo de formato condicional, que este es muy interesante, es el de aplicar formato a todas las celdas según sus valores y vamos a tener escalas de valores, de colores, perdón, que le podemos dar a varias celdas. Por ejemplo, vamos a ver. Tengo aquí varios porcentajes que ya he puesto previamente. Los seleccionamos, le damos en formato condicional, nueva regla, aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Vamos a escoger una escala de 3 colores, donde podemos ver que el valor más bajo de todas estas celdas va a estar en rojo. El porcentaje en 50, la media entre todos estos valores va a estar en amarillo y el valor más alto va a estar en verde. Nosotros podemos cambiar todos estos valores, podemos poner aquí diferentes valores, cambiar los colores, decidir que en vez del valor más bajo podemos poner números y nosotros escoger cuál sería nuestro primer número y nuestro último número por fórmulas. Y vamos a dejarlo en los valores predeterminados para dar un ejemplo. Entonces nuestro valor más bajo se va a poner en rojo, nuestro valor intermedio se va a poner en amarillo y nuestro valor más alto se va a poner en verde. Como podemos ver, nuestro valor más alto aquí no es 100%, es 98%. Lo cual, nuestro porcentil en 50, nuestro media no sería 50, sino sería el rango entre el menos, que es 1, y el más alto, que es 98. Veamos cómo se ve esto. Le damos en aceptar. Y como podemos ver, nuestro valor más alto está en verde, nuestro valor más chico está en rojo, y son valores degradados en los intermedios. Esto es una buena forma de ver los diferentes porcentajes y diferentes cosas que están pasando en la tabla. Son valores mucho más visuales, más fáciles de encontrar, ¿no? Si nos queremos ir, por ejemplo, a la media más grande que tenemos aquí es el 67, es lo más cerca a la media que tenemos. Al igual pasa que si nosotros escogemos un valor y le cambiamos, y le cambiamos su valor, por ejemplo, le pongo 50, veremos cómo también cambia su color, su formato condicional, porque ya está hecho. ¿Correcto? Otra cosa, otro tipo de formato condicional muy interesante que tenemos son los iconos. Esta es una forma muy visual y muy fácil de encontrar datos en la tabla, de ver si va bien tu negocio, en el número de cosas que se pueden hacer con esto. Y se los voy a mostrar. En esta columna tengo ceros y unos. ¿Qué es lo que quiero? Que en los unos me salga una palomita y en los ceros me salga un tache, por ejemplo. ¿Cómo se le hace? Seleccionamos todas las celdas, nos vamos a formato condicional, administrar reglas, nueva regla, o le podemos poner directamente nueva regla. Y en este mismo, en aplicar formato a todas las celdas según sus valores,
Si nos vamos a estilo de formato, vamos a encontrar hasta abajo una que dice conjunto de iconos. Lo presionamos y aquí nos va a aparecer este tipo de pantalla. Primero que lo tenemos que escoger es los iconos que queremos utilizar. Le picamos aquí, tenemos varios tipos de símbolos, ¿no? De iconos. Tenemos flechitas, banderitas, semáforos, palomitas, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos hacer 20.000 cosas con estos. Les voy a enseñar una muy básica. Por ejemplo, queremos que los unos sean palomitas y los ceros sean taches. ¿Correcto? Ahora, ¿qué es lo que me dice acá? Algo muy importante que tenemos que fijarnos en que siempre va a estar en porcentual. Si lo quieres en porcentual hay que dejarlo así. Si lo quieres en valores o números hay que cambiarle aquí al número. Eso es muy importante. Siempre cambiar al número o dejarlo en porcentual al principio. ¿Ok? ¿Qué es lo que me dice acá? Por ejemplo, aquí me está diciendo aplicarle una palomita cuando el valor es mayor o igual a 0. ¿Ok? Luego me dice aplicar este signo de exclamación cuando sea menor a 0 y mayor o igual a 0. Y aplicar el tache cuando sea menor a 0. Esto se puede cambiar muy fácilmente dependiendo de lo que tú necesites. Por ejemplo, para este ejemplo queremos verde, queremos esta palomita cuando el valor sea mayor o igual a 0. Eso es correcto. Si el valor es mayor o igual, cuando sea mayor a 0. Lo que queremos es cuando sea mayor a 0, aquí le cambiamos a mayor, me ponga la palomita, ya que todos los valores mayores a 0 son 1. ¿Correcto? ¿Qué es lo que queremos? Si no queremos que aparezca un icono, lo único que tenemos que hacer es darle aquí, y aquí nos va a salir todos los iconos. Podemos mezclar todos los que queramos. Le ponemos el no hay icono de celda. ¿Correcto? Y aquí le vamos a poner el tachecito. Y le vamos a poner que cuando el valor de la celda sea mayor o igual a 0, me pongo un tache. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando va a ser igual a 0, esto es importante, este igual, me va a poner el tache. ¿Correcto? Le damos en aceptar y en aceptar. Y vamos a ver como todos los unos ya tienen una palomita y todos los ceros tienen un tache. ¿Ok? Por ejemplo, pero hay algo muy interesante aquí. Aquí vemos que nos salen los valores y el icono que pusimos. Pero si solamente queremos que salga el icono para que sea algo mucho más visual, seleccionamos, nos vamos a administrar reglas y le damos en la regla. Aquí hay un botoncito donde dice mostrar icono únicamente. Seleccionamos este botón y al darle a aceptar, vamos a ver que ya nada más nos sale el tacho de la paloma. Al igual que los pasados, yo dejé 2 aquí. Si yo le sigo poniendo después, en un tiempo después de que yo puse el formato condicional, 0, 1, 1, estos valores, si yo le pongo 0, vemos que se pone el tachecito, y si yo le pongo un 1, vemos que se pone la palomita. Al igual yo le podría dar a muchas celdas, para que en un futuro podamos ponerle un 0, 1. ¿Okay? Básicamente esto es formato condicional. Les voy a mostrar un ejemplo en una tabla mucho más grande. Por ejemplo, tenemos esta tabla. ¿Okay? Es una tabla de una empresa donde podemos ver diferentes cosas, ¿no? Vemos la fecha, el nombre del paciente, si inició un contrato o no, sus especificaciones. Perdón. Y aquí podemos ver, por ejemplo, todas las personas que tienen un contrato, que aquí en esta columna de aquí, en donde dice inició, tiene un sí, donde los que no tienen contrato, los que tienen aquí un no, ¿okay? Y los que ya no se les va a tratar, los que ya terminaron, que están en esta columna. Esto es una cuenta, es una fórmula de Excel. Y aquí tenemos un porcentaje de todos los que tienen contrato, ¿okay? Donde se sumaron estos 3 valores y se dividió entre 3. Aquí lo podemos ver, ¿no? Es una vil regla de 3. Pero bueno, ¿a qué voy con esta tabla?
Vamos a ponerle formato condicional para hacer más práctica esta tabla. Por ejemplo, vamos a querer primero poner que todos los que aquí digan sí estén en verde. Todos los que digan no estén en rojo. Y los que digan ya no estén en amarillo. Ya sabemos hacer esto. Pónganle pausa. Háganlo ustedes en alguna tabla que tengan, no importa. Practíquenlo y si no, pues pónganle play y vamos a enseñar aquí cómo se hace. Entonces, seleccionamos nuestra columna que queremos y queremos seleccionar toda una columna hacia abajo sin tener que ir uno por uno porque son registros muy grandes. Se le pone Control Shift y abajo y se le selecciona hasta el último de la tabla. ¿Correcto? Nos vamos a formato condicional, nueva regla. Nos vamos a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Aquí nos vamos a ir a texto, como hemos mencionado antes, que contienen la palabra sí, y en formato le vamos a dar que queremos que esté en verde. Aceptar, y vemos que todos los verdes de esta tabla dicen la palabra sí. ¿Correcto? Ahora, formato condicional. Seleccionamos otra vez. Formato condicional. Le vamos a dar en nueva regla. Aplicar automáticamente a las celdas que contengan. Ya sabemos hacer esto. Texto. Ya. ¿No? Formato y queremos que esté en amarillo. Y una nueva regla. Donde todos los nos queremos que estén en rojo. Le damos en aceptar y vemos que todos los... ¿por qué pasó esto? Esto es muy importante. Qué bueno que pasó. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si se pueden dar cuenta, en las celdas que dicen ya no, también contienen la palabra no. Por lo cual se está poniendo en rojo y ninguno está poniendo amarillo, al igual que las no se está poniendo en rojo. ¿Cómo quitamos esto? ¿Cómo cambiamos esto? Seleccionamos las celdas. Formato condicional, vamos a administrar reglas. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que la primera condición que va a checar en estas celdas es que contengan la palabra no. Al contener la palabra no, me lo va a poner en rojo. ¿Ok? Entonces, hay un botoncito acá que dice detener si es verdad. Este botón es muy importante porque si ya encontró alguna celda que tiene el no, ya va a dejar de buscar en esa celda los otros valores. Nosotros podemos jugar con todo esto, primero cambiándoles el orden. Es muy importante. A mí me gustaría que primero sea el ya no y luego el no. ¿Sí me explico? ¿Cómo lo hacemos esto? Pasándolo para arriba. Con estos botoncitos de aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que me va a hacer? Me va a buscar la palabra ya no. Si tiene la palabra ya no, quiero que me detenga si es verdad. Para que ya no me busque si tiene el no y me ponga el rojo. Si tiene la palabra ya no, va a detener, ya no va a buscar más en esa celda y me va a poner el amarillo. Si no contiene la palabra ya no, me va a buscar si tiene el no y me lo va a poner rojo. Y me va a buscar si tiene el sí y me lo va a poner verde. Le damos en aceptar y vemos cómo. Todos los que contienen el ya no son amarillos. Correcto. Los nos son rojos. Y los sís son verdes. Y eso continúa hasta abajo. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, en esta tabla quiero que en un futuro que se va a ir actualizando siga funcionando, yo tengo que poner ese mismo formato condicional a todas estas hasta abajo, para que en un futuro no tenga que estar volviendo a hacer esto una y otra vez. ¿Okay? Otra cosa que podríamos hacer en esta tabla, por ejemplo, es mostrar visualmente aquí cómo vamos del porcentaje. Digamos que en esta empresa quieren que el mínimo el 80% tengan contrato. Para que si el 80% de todos estos tienen contrato, estamos bien. Si entre el 50 y el 80% tienen contrato, estamos más o menos. Y abajo del 50% quiere decir que estamos mal. Pero para no tener que estar viendo
valor aquí y estarlo diciendo. Es mucho más fácil verlo visual con colores. ¿Cómo podemos hacer esto con iconos? Es muy fácil. Ponemos formato condicional, ponemos nueva regla, seleccionamos la celda primero, le ponemos nueva regla. Y si le ponemos aquí, como ya vimos antes, en aplicar formato a todas las celdas en sus valores, le podemos poner en conjunto de iconos. Correcto. ¿Y cuáles, por ejemplo, me funcionan aquí? Podríamos usar el de las flechas hacia arriba, hacia el medio y hacia abajo, que es muy visual. O podemos usar estos semáforos que también son bastante visuales, que me gustan más en lo particular. Primero que nada, quiero cambiar aquí a número. ¿Por qué a número? Porque este valor ya es un número. Cada vez que yo pongo un sí aquí, en la columna de inicios, en la C, si yo le aumento un sí abajo, con contrato me va a aumentar 104. Y el porcentaje se va a aumentar. Cada vez que yo cambio uno de estos síes a nos, también mi porcentaje se va a cambiar. Por ejemplo, vamos a enseñarlo. Entonces, si yo cambio este sí a un no, vemos cómo bajó el porcentual. Este ya es un porcentaje. Correcto, son fórmulas utilizadas. Entonces, al usar formato condicional, no queremos que sea porcentual porque ya es un porcentaje, queremos que sea el número. Si el número es mayor a 80, estamos en porcentaje mayor a 80. ¿Correcto? Entonces escogemos los iconos, el semáforo. Y queremos que sea verde cuando el valor es mayor o igual a 80. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, queremos que el amarillo dé cuando el valor sea menor a 80 y mayor o igual a 50. Porque ese es nuestro último criterio, que entre 50 y 80 sea amarillo. Estamos más o menos. Y luego, Excel por default pone cuando es menor a 0, va a poner el último icono. Le damos a aceptar. Aceptar. Y vemos que ahorita tenemos en amarillo el formato. ¿Por qué? Porque está en 55%. Por ejemplo, vamos a cambiar varios de estos a no. ¿Okay? Por ejemplo, cambié todas estas celdas a valor no, como podemos ver aquí, hasta que el porcentaje baje de 50 y inmediatamente esto se me bajó a rojo. Vean, voy a cambiarlo una así. Subió a 50, se cambia directo a amarillo. Vuelvo a pasar una no y vean lo que pasa, se baja a 49.46, lo cual ya está mal y ya nos pone un rojo. Si yo todos estos los cambio así, por ejemplo, bueno, voy a cambiar varios así para ver qué pasa y cómo se cambia. Por ejemplo, modifiqué esta tablita, como van a poder ver acá, la parte de sí, no, la modifiqué para que llegue al 79.89%. Y vamos a ver cuando yo le voy a poner un sí diferente. Vemos cómo cambia a 80.43 y ya se le pone un semáforo verde, donde quiere decir que ya estamos por arriba de los 80% y ya estamos bien. ¿Correcto? Bueno, básicamente ese fue nuestro tutorial. Jueguen con formato condicional, es muy interesante, podemos encontrar muchísimas cosas, desde hacer fórmulas y escribirlas aquí, jugar con los iconos, con los valores, que estén por encima del promedio, por debajo del promedio, muchísimas cosas podemos hacer. Jueguen, es muy interesante y muy bueno para cuando tenemos datos, tablas muy extensas, donde es muy difícil visualizar cosas, y con colores visuales o con iconos o con difusión de colores es mucho más fácil ver. Muchas gracias por ver el tutorial, espero les haya servido. Hasta la próxima.